Ok, ahora sí ya tenemos el material y vamos a empezar con esta situación. A ver, vamos una vez que hemos terminado de dar esta explicación, si terminamos, al tiempo que terminemos y todavía resta una media hora, vamos a a cortar el video para dar las notas que ustedes tienen. Cualquier situación vamos a resolver. Tenemos que resolver hasta el día viernes, ¿ok? Entonces, igual el día viernes, si es que hay algo que resolver para confirmar las notas, estamos pendientes. Igual vamos a dejar al final de clase un pequeño tiempo. Listo. Entonces, empezamos. Ok. Bueno, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy es acerca de la energía fotovoltaica, ¿no? Perdón, la energía solar. Como usted puede apreciar en el documento, me confirma si está observando. Sí, 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 se ve. sí se ve. Ya. Entonces, qué es la situación? La energía solar emite una potencia aproximadamente, ¿no? De 62.600 kilovatios por cada metro cuadrado de superficie. Esto es enorme, ya voy a indicarles más o menos la situación. El Sol envía tanta energía en 2 días de la Tierra que lo que nosotros en todo el mundo necesitaríamos multiplicado eso por 60 años. Entonces, para complementar esto, fíjese, aquí está de donde se obtuvo. Lo que nosotros tenemos en ese cubo es la cantidad de energía que nosotros tenemos, lo que le acabo de mencionar, y las otras energías como el carbón, el petróleo, el GLP, el uranio. Fíjese lo que nosotros tenemos como materia prima y como energías no renovables, ¿no? Son las que tenemos arriba, las que les mencioné, y como energías renovables tenemos el viento, la biomasa, generación térmica, energía de los océanos, el agua. Y lo que nosotros necesitamos es lo que prácticamente usted ve aquí. Eso es lo que necesita la humanidad y todo esto es lo que nosotros tenemos de energía solar. Es así que esta energía solar eh, en estudios futuros tiene gran impacto. Ya vamos a ver eso, ¿no? Depende de varios estudios. Entonces, a esto es lo que nosotros nos referimos, que nosotros tenemos 62.000, perdón, tenemos 62.600 kilovatios que nosotros podemos ocupar por cada metro cuadrado de superficie, ¿no? Eh, de esto ha surgido varios tipos de captación de energía solar. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es poder optar y captar este tipo de energía. Y han existido varios tipos de captadores termosolares, ¿no? Que existen actualmente. Los que son de lineales, por ejemplo, nosotros tenemos este tipo, lineales, tenemos puntuales utilizando espejos, ¿no? O material reflectivo con coeficiente de reflectividad mayor al 80%. También nosotros tenemos lineal, pero ahora si se fija, a diferencia del de arriba que del de abajo, todos estos apuntan a un solo ducto. Ya vamos a hablar de ese tubo receptor de rayos reflectivos. Y en la parte de arriba nosotros tenemos por cada fila de, de material reflectivo tenemos un tubo receptor, al contrario de abajo, y del punto o de concentración puntual en la parte de abajo lo que tenemos es una torre. La altura de la torre, ¿no? Por ejemplo, en Israel se instaló y una de este tipo
y mide 250 metros de altura. ¿Cuántos espejos heliostatos utiliza? Estos son los de heliostatos. ¿Cuántos heliostatos utiliza? En Israel, lo que le estoy diciendo es un dato real, tenemos 50,000 espejos, ¿ok? ¿Y en cuánta superficie está colocada? Está colocada en mil, en 1 millón a ver, déjeme ver, aquí tenemos 50,000 espejos y está colocada en 100,000 metros cuadrados. Entonces, una superficie amplia en la cual nosotros podemos utilizar. Ahora, ¿de qué depende la altura de este tipo de captador? La altura depende, ya que debemos verificar cuál es la separación que se tiene entre los heliostatos, debido a que hay rayos incidentes. Si usted se fija, ¿no? Aquí está el Sol. Ejemplo, nosotros tenemos el heliostato. Nosotros lo que tenemos es un, un, un rayo incidente y un rayo reflejado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar? Como se coloca en filas, que la fila de atrás no llegue a que la fila de adelante no tape el rayo que va hacia la torre. Entonces, depende mucho la altura según la cantidad de heliostatos que se tiene. Es así que ha existido y la tecnología de este tipo de tecnología van en función de qué situación de temperatura y la concentración que se tiene, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos este lineal parabólico cilíndrico, tenemos una temperatura de 2 grados centígrados, ¿no? Eh, el de torre de concentración puntual, estamos hablando alrededor de 800 grados centígrados. El de concentración puntual, no, el doble. Y este es un horno solar, ¿no? Que tenemos más temperatura. Ahora, cada uno de estos vamos a ir tratando en el transcurso de la hora, pero en el que nos vamos a destacar es en el de concentración parabólica. Concentración, un captador parabólico cilíndrico lineal. Vamos a hablar una situación de esto y también de cómo se hace el sistema de control. Bueno, entonces, de los que hemos hablado, de los dos del puntual y del lineal, vamos a empezar con el puntual. Si nosotros nos fijamos nuevamente, voy a regresar acá. No, voy a borrar esta situación. Y fijémonos, vamos a tratar uno de cada fila y vamos a tratar con el puntual. Si usted se fija aquí, ¿no? Los rayos inciden y todos los rayos reflejados y dan en un solo punto. ¿Qué es este punto de aquí? Eso de ahí es un motor Stirling. ¿Qué hace un motor Stirling o cuál es el funcionamiento de un motor Stirling? El motor Stirling lo que hace es que cuando ingresa aire caliente o cuando está a la superficie caliente, el aire interno del cilindro se expande, haciendo que la biela, se podría decir, o el pistón se mueva, ¿no? Gire, mueva, tenga movimiento, o se genere más presión dentro del émbolo y le saca. En el otro extremo, lo que tiene es aire frío. Una vez que sale el pistón,
nuevamente ingresa aire frío, entonces se contrae. Nuevamente ingresa, el aire está dentro caliente, se expande y genera un movimiento de vaivén, ¿no? Ese movimiento de vaivén, lo que se hace, se transforma a movimiento lineal, de un movimiento rotacional, se pasa a un movimiento lineal, y ese movimiento lineal se le aplica a un generador. ¿Y cómo va a ver? ¿De qué va a depender la cantidad de energía que yo llegue a tener en el punto central? De la cantidad de nubes que hay en el alrededor, ¿no? Entonces, esa energía que voy a tener en el generador va a ir variando. ¿Qué es lo que lo que se suele colocar aquí? Un sistema electrónico que usted ya sabe, un conversor de CDC y un regulador. Los dos unidos generan y un regulador, ¿no? Bueno, coloquemos en orden. Si es que alguien quiere ser un poco exquisito, tenemos un regulador y posteriormente tenemos un conversor de CDC y esto a la carga. Ok, a una batería podría ser, ¿no? Entonces, todo este sistema, usted ya sabe, se llama MPPT, un seguidor de punto máximo de potencia, ¿no? Y eso es lo que se necesita para enviar a la carga. Entonces, si se fija, este sistema, si se está utilizando, se podría decir, actualmente, España está dedicado, tiene centros de estudios de todos estos tipos de energía, de captadores de energía. Estudia este tipo, estudian los 4 tipos. Aparte alguien va a decir, la fotovoltaica, ese es otro, ¿no? No es termosolar, ese ya vamos a ver luego posteriormente. Pero termosolar se dedican en todos los trabajos, está España metido. También Marruecos ha hecho en su desierto, ha aplicado este tipo de captadores y está dando buenos resultados. Es fácil de limpiar los vidrios, los espejos, perdón, o heliostatos. Y solo dependemos de un sistema de control de seguimiento solar. Listo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? No. Inge, disculpe una consulta. ¿Cómo es eso de que pasa de movimiento rotacional a movimiento lineal? ¿No sería al revés por lo que es el vaivén? Correcto, compañero. Está bien. Aquí todavía estamos. Esto es un movimiento de vaivén, está muy bien. Ujú. Sí, está bien lo que dice el compañero. Está pendiente, está listo. Es de un movimiento lineal, correcto, a un movimiento rotacional. Ok, está bien lo que menciona el compañero. Aquí hubo una pequeña error, está muy bien. Entonces, así es como se genera. ¿Qué más? Una de las características que si es que alguien quiere trabajar aquí, por ejemplo, algunos compañeros les propuse, pero no han dado resultado en tesis, es trabajar con respecto a esto, ¿no? El tipo de motores Stirling hay de diferentes, hay unos que son con llama directa. ¿Qué quiere decir? Que debe aplicarse llama directa a los pistones para que se produzca la contracción y la expansión. Otros que hacen por medio de conductividad térmica, ejemplo, ¿no? Hay unos motores de Stirling que como estos llegan a tan alta temperatura y el motor Stirling necesita aire frío, y eso puede hacer que todo el sistema se caliente y el aire que ingresa, les dije que debe ser frío. Como el aire que ingresa no es frío, ¿qué es lo que sucede? Que no se va a mover. Entonces, ¿qué hacen
fíjese acá lo que voy a borrar, ¿no? Fíjese. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen aquí y meten un tubo acá para hacer, y aquí está el motor Stirling. Ok, está fuera de donde está la concentración solar para que se produzca eso. Entonces se hace, se calienta el punto medio y por medio de transferencia de calor se pasa hasta el cilindro que está acá. Eso es lo que se suele hacer para salir de ese punto y no es tener tanta, tanta temperatura ahí, debido a que también se calienta el motor Stirling por otras transferencias de calor, ¿no? Como usted ya sabe, puede ser por radiación que tenemos justo en ese punto. Listo, entonces hay diferentes motores de Stirling y diferentes técnicas de cómo yo puedo ubicar al motor Stirling, ¿no? Listo. Gracias al compañero por esa observación. ¿Alguien una pregunta adicional? Y con eso nosotros pasamos a la siguiente presentación. Y vamos a ir discutiendo, ¿no? De presentación en presentación. Acordarás, esto es un MPPT, Tracking PowerPoint máximo, un seguidor de potencia máxima. También este MPPT están utilizando en aerogeneradores, recién en una exposición en un congreso llamado BTSIM Brasil. Se pudo verificar que están trabajando respecto a este tipo, no solo para paneles solares, ahí es donde se está aplicando un MPPT, nosotros que somos electrónicos, también se está aplicando a lo que son energías solares y también se aplica para este tipo de energías. Prácticamente llegar a tener el máximo punto de potencia para aplicar a la carga, ¿no? Debido a que hay una variación de la nubosidad y hay una variación de la cantidad de temperatura en el punto central y va a haber una variación de movimiento, velocidad, torque y con eso nosotros en el generador tenemos diferente voltaje inducido a la salida. Listo, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente dato importante. Un dato importante que quiero que lean es de esta parte de aquí. Bueno, yo les voy a leer. Este es un mapa solar del Ecuador que está desarrollado en el 2019. Las personas involucradas son las que están aquí, ¿no? Son datos meteorológicos de la estación de la Escuela Politécnica Nacional. No, este estudio ya está realizado, está muy bien, lo he leído, lo he verificado. Y hay un punto que me llama mucho la atención y fíjese, ¿no? Acá, desde aquí. Le voy a leer tal cual el texto, ¿no? Ya usted ya vio la referencia. Entonces dice, los niveles de radiación solar en el Ecuador son lo suficientemente altos como para aplicaciones de implementaciones tecnológicas solares térmicas y fotovoltaicas, como por ejemplo Ceballos Sierra y Ramos Martín en la referencia 5 sugieren que un valor de 3.8 kilovatios hora metro cuadrado día como un buen compromiso a partir del cual un proyecto fotovoltaico es viable, ¿no? El mapa de irradiación global horizontal anual muestra que aproximadamente el 75% del territorio ecuatoriano, ojo, el 75%, tiene niveles de irradiación por encima de este valor, ¿ok? Especial atención debe darse en las provincias de Pichincha, Imbabura, Loja y Galápagos. El alto potencial solar de Pichincha e Imbabura estamos comprendiéndonos entre 4.5 y 5.7. Y en Galápagos estamos alrededor de 4.8 y 6.3. Entonces, fíjese, ¿no? Lo que nosotros tenemos un alto potencial en nuestro territorio para poder desarrollar.
Entonces nosotros estamos alrededor por aquí y tenemos una irradiación global anual de 4,8. ¿Ok? Con lo cual yo les voy a presentar con lo cual con esta información ha sido de suma importancia para realizar estudios aquí en Ecuador, ¿no? Se ha hecho y yo he dirigido una tesis y hemos logrado hacer otra. ¿Se acuerda que le había yo presentado una presentación de biocombustibles? Ahora vuelta hicimos de un seguidor, un sistema de control en un sistema de seguimiento solar cilíndrico parabólico, ¿no? Entonces, y realizamos desde la parte de diseño mecánico hasta la parte de diseño de control electrónico, teniendo en cuenta este dato importante que es de Imbabura, ¿no? Con lo cual nosotros teníamos que comprobar y corroborar los datos que menciona este autor, ¿no? Entonces se hizo varios trabajos y se obtuvo estos resultados que les voy a mostrar a continuación. Entonces, fíjese, vamos a hacer una pequeña, le voy a hacer una pequeña exposición. No sería una exposición, pero estaríamos conversando poco a poco de cada tema, ¿no? Nuevamente le explico el tema, es la implementación de un sistema de control en un sistema de seguimiento solar de 2 ejes, cilindro parabólico, ¿ok? Entonces, fíjese, datos importantes que hay que saber. Nosotros sabemos, ¿no? Con el incremento de las emisiones de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero y la contaminación global. Pero esto de aquí se genera, sí creo que sí está viendo la presentación, me avisa, ¿no? Esto de aquí se genera no solo por la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Eso ya sabemos. Pero ¿a qué da la utilización de combustibles fósiles? Por ejemplo, hay factores como el crecimiento poblacional demográfico. De la energía en estos países, ¿no? Con este panorama energético, ¿no? Otro estudio global muestra que de forma global, valga la redundancia, creceremos en un 13% para el año 2040. ¿Qué implica crecer nosotros un 13% para el año 2040? Y también muestra otro panorama y vamos a discutir que las reservas de petróleo se están extinguiendo. Ya no tenemos muchas reservas de petróleo, todos fijados, pero para este año, ¿no? 2040, no va a alcanzar para la cantidad de estos factores que siguen creciendo o siguen aumentando. No vamos a poder eh, subsanar esa parte.
¿no? Entonces, y otra cosa, ¿no? Alguien puede decir, pero Inge, tenemos suficiente carbón. Sí, pero ¿qué es lo que pasa con esto de las políticas severas o el escenario de las Standard Police y con el cero carbón? Lo que se sugiere y todos los convenios que vimos al inicio en políticas, veíamos que todos quieren mitigar el uso del carbón, debido a que para el año 2100 usted sabía en qué iba a repercutir, íbamos a caer en esta zona, ¿ok? Entonces, la idea es que no utilicemos más carbón, pero si tampoco tenemos petróleo o el petróleo está a la baja, ya no vamos a tener petróleo. ¿Qué es lo que surge? Hay otra situación que surge, que es el GLP, el gas licuado de petróleo. Pero nosotros en la presentación que le presenté anteriormente, nosotros veíamos que el gas licuado de petróleo estaba en la cantidad de volumen de materia prima tan pequeña como la del uranio. Entonces, este tipo de energía no va a cansar o no va a satisfacer la demanda que nosotros tengamos en este año 2040. Con lo cual, sugieren, ¿no? Sugieren los países que las energías renovables deben ser una técnica, un salto tecnológico para, para poder generar o desarrollar energías de, ¿cómo es? Tecnología de energías renovables eficientes, pero ¿qué significa esto? Que aquí hay una situación que incluso en una conferencia que tuvimos una pequeña conversación en las preguntas que me hacían, en el cual decía, pero ¿cuál es la aplicabilidad de esta exposición? Y le contaba, ¿no? Ya vamos a ir allá al punto, acuérdese de este dato. Llegar a tener energías renovables eficientes, dar un salto tecnológico. Dentro de estas está la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica está creciendo significativamente y ha dejado una brecha que es la energía solar. Entonces nosotros podemos captar esa energía solar y poder utilizarla para generar la energía que en ese año 2040 vamos a llegar. Es así que esta misma entidad menciona que para ese año 2040 las que van a predominar es del GLP y las que van a predominar es en estas en no renovables, y en renovables va a predominar la fotovoltaica. Fotovoltaica. ¿Ok? Listo. Ahora, les menciono, ¿no? Que nosotros se realizó tanto el diseño mecánico, se podría decir, la estructura. Entonces, los materiales que se utilizaron es, por ejemplo, nosotros tenemos una base en T. Esta base en T, antes de entrar a esta terminología, mencionarles, ¿no? Mencionarle que se utilizó según lo que se tenía en el mercado nacional. Recuerde que esto fue realizado aproximadamente cuando ya se tenía la pandemia, inicios de la pandemia, finales de 2019, inicios de 2020. Entonces se analizó, una de las cosas también que se analizó mucho es el costo del, del material. Entonces, la base estructural en T está considerado, se consideraron aspectos como el peso, la técnica de soldadura que teníamos que tener a la mano en esos días, la corrosión y la durabilidad. Para el material reflectivo se consideraron puntos como la reflectividad, la absortividad y el espesor del material, debido a que debemos tomar en cuenta que no debe ser tan pesado la estructura por los motores que van a hacer el seguimiento de los dos ejes. Ya vamos a explicar en qué ejes o cómo se llaman estos ejes. Y también otro dato importante es el tubo receptor de rayos incidentes, en el cual se tuvo a consideración la absortividad, reflectividad y
coeficiente, perdón, la conductividad térmica. Ese también es un dato importante que por disponibilidad de fechas no tuvimos mayor énfasis en este punto, pero vamos a explicarles el por qué. Dentro de las variables a considerar para la construcción de la pieza mecánica que va a ser el movimiento, fueron los tornillos de potencia, ¿ok? Debido a que se va a generar un par, tanto para elevarle como para el descenso. Entonces, cuando el cabezal cambia de ángulo, o sea, de azimut, o sea, de elevación. Este par de ascenso o de descenso están implícitas varias variables, ¿no? Como las fuerzas axiales inmersas en todo el dispositivo, tenemos el paso o avance del tornillo, tenemos el diámetro medio del tornillo, ¿qué más podemos? El coeficiente de rozamiento del paso de rosca tuerca y el ángulo que tenemos entre la carga y el eje longitudinal del tornillo, ¿no? Es importante haber hecho todas estas ecuaciones para considerar el diseño de la estructura. A pesar de que nosotros no somos mecánicos, pero debemos construir, tuvimos que diseñar bajo estandarizaciones, ¿no? Otra cosa que hay que considerar fueron los puntos extremos de estabilidad, ya que el movimiento, el de captador solar, empieza en un punto y termina en otro. Cuando empieza en ese punto es el más extremo y cuando termina es el otro punto extremo. En esos puntos extremos, la base, la estabilidad debe ser tal de que no se vire o no se caiga, debe generar estabilidad y esa estabilidad se le conoce como lambda. Esa estabilidad, ¿qué nomás comprende? Comprende el área, ¿no? El área del tornillo, comprende la longitud de pandeo y comprende también la longitud del vástago. Esto de aquí está en función de L, que es la longitud del vástago, y la I, que es el momento inercial transversal. Con eso se calculó la estabilidad según unas tablas, y la cual llegamos a obtener un lambda de 89 para garantizar estabilidad, y era lo que se especificaba según la normalización. Además, se utilizó un tubo receptor de rayos incidentes, el cual se utilizó la ecuación canónica básica de la parábola, donde F es el foco, X y Y interpretan la intersección de la parábola con cada eje, ¿no? Y tenemos el foco y ahí fue donde estaba ubicado. Quiere decir que cuando llegaba el sol, generaba aquí los rayos incidentes y estos generaban el reflejado. ¿Ok? Listo. Preguntas hasta este momento. No, si no hay preguntas en este momento, pues pasamos, ¿no? Ahora, de lo dicho anteriormente, el módulo ya construido, lo que se construyó es lo que usted ve ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues estos que usted ve en las esquinas y en el centro son sensores fotosensitivos, ¿no? También nosotros tenemos la cabeza del colector, donde va a estar asentada nuestro material reflectivo con el tubo receptor. Tenemos nuestra estructura en T, ¿no? Tenemos los tornillos de potencia para el ángulo de elevación, que es esto de aquí, y está anclado a un motor para ese ángulo de elevación. De la misma manera, nosotros tenemos un tornillo para el ángulo de azimut y un motor para este ángulo. Tenemos el tubo receptor que fue de cobre y tenemos un material reflectante que fue material de acero inoxidable brillante de 3 milímetros de espesor. Entonces, eso es lo que había disponibilidad del mercado.
a pesar de que no tenía buena reflectividad, la ocupamos, ¿no? Porque les cuento esto de lo que nosotros teníamos del problema de la pandemia. Ahora, en ángulo de azimut, ¿qué es el ángulo de azimut y de elevación? Cuando sale el sol se comienza a mover en esta dirección, de este a oeste. Sale por el este, ingresa por el oeste. Si usted está aquí parado, usted va a ver este ángulo cómo va cambiando. Ese es el ángulo de elevación que se puede dar en un día normal. Pero existe un ángulo de azimut, ¿no? Si esto es norte, esto es sur, esto es este, esto es oeste, un ángulo de azimut, el cual el sol no tiene un solo movimiento de este a oeste, sino que sí tiene un solo movimiento de este a oeste, sino que a medida que pasa la estación va cambiando, ¿no? Ese ángulo. Ejemplo, sale por aquí y llega al oeste hacia acá. Cambió el ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de azimut y que está relacionado de sur a norte. Entonces, un motor va a controlar el ángulo de azimut y el otro motor va a controlar el ángulo de elevación. ¿Dependiendo de qué? De la cantidad de irradiación que ingrese a los sensores. ¿Listo? Ok. Ahora, hay una situación aquí. Nosotros en la parte del diseño, del control del sistema, como usted puede ver, para la selección de los sensores que les indiqué que eran sensores fotosensitivos, se consideró, no valga la redundancia nuevamente, costo, rango espectral y sensibilidad. A ver, aquí se hizo una comparación con dos tipos de sensores de irradiación, como es el pirómetro termopar y como es el sensor fotodiodo pirómetro, pirómetro por fotodiodo. Ya, si nos fijamos en color rojo, el pirómetro termopar tiene mayor capacidad de captar todas las longitudes de onda. Y alguien a decir, ¿y por qué? Porque cuando el sol pasa a través de las nubes, ¿qué es lo que pasa? Que esto se dispone de varias longitudes de onda que prácticamente comprende entre 300 nanómetros a 3500 nanómetros. ¿Quién está o quién puede captar toda esta irradiación? Pues es el pirómetro termopar, pero es muy costoso. Alguien puede decir, ¿y si utilizamos el fotodiodo pirómetro? Sí, podemos estar entre 400 y 1500. Y fíjate el LDR, ¿no? Entre 300 y 1000. Pero los costos comparados con la tecnología basada en resistor dependiente de luz es sumamente económica. Entonces, lo que nosotros optamos es prácticamente por el LDR. Pero ¿con qué función o cómo fue la idea que surgió de esto? Aparte de costo, lo que se hizo fue compararle, ¿no? Con un pirómetro comercial. Entonces, el pirómetro comercial, ejemplo, no daba una curva así, y lo que se hizo fue ir aplicando diferentes longitudes de onda que son las que se aplica o las que se tiene cuando se mida y cuando ingresa la luz, la energía solar a la Tierra, a la parte terrestre. Entonces nosotros identificamos dos casos. El uno que comprende entre 400 y 600 vatios por cada metro cuadrado y otro que comprende entre 600 y 800 vatios metro cuadrado, ¿no? ¿Cuál fue el que dio mayor resultado? El que dio mayor resultado teniendo el circuito básico que usted puede ver ahí, el circuito básico para la detección de la resistencia se hizo mediante análisis experimental y se pudo observar
que el que daba mejor resultados entre 400 y 600 vatios por cada metro cuadrado era una resistencia de 100 ohms. Y el que daba entre 600 y 800 era una resistencia de 500 ohms. Entonces, fíjese, no se aplicó la ecuación básica que viene en la LDR, ¿no? Para hacer división de tensión, ¿no? Sabiendo la resistencia interna que tiene nosotros utilizábamos un divisor de tensión, pero recuerda que la resistencia va variando. Entonces, ¿cuál resistencia ocupamos? Entonces se hizo a nivel de estudio y se verificó que para este tipo de radiación y para este tipo de irradiación, nosotros podemos ocupar, para este tipo de entradas, nosotros podemos ocupar este tipo de resistencia. Entonces es así como se utilizó para hacer la parte del algoritmo, ¿no? Estos datos. Ahora, el diagrama de bloques, ¿cómo está constituido? Pues está constituido por una LDR, sensor de irradiación basado en LDR. Esta información analógica ingresa a la lectura del ADC del MCU. Mire, ya trabajamos con un microcontrolador, no con un microprocesador. Aquí aplica el algoritmo que se realizó y esa variable manipulada enviaría a los motores, tanto de elevación y de azimut, para mover al colector solar. Otro dato a considerar es que se colocó una memoria SD card para recopilar los datos de temperatura día a día. Ok, así es como se mueve. ¿Qué más nosotros tenemos? Aquí tenemos los parámetros de control, ¿no? Dentro de los parámetros de control tenemos la variable manipulada, que es a través de modulación de ancho de pulso hacia los motores. Tenemos una variable de control que se va a retroalimentar en el lazo de control, pero esto tiene una relación a uno para poder hacer esa retroalimentación. No ve que está ingresando datos de irradiación y nosotros estamos retroalimentando posición, no coinciden las variables, entonces se hizo un escalamiento a uno para poder hacer esto. El disturbio que nosotros tenemos es la irradiación solar que va a ir cambiando de acuerdo a la nubosidad, y lo que nosotros obtuvimos fue una ecuación, una función de transferencia, fíjese, una simple de primer orden en estado continuo. Se obtuvo mediante un análisis en estado abierto, se recopiló datos y utilizando el toolbox de MATLAB se obtuvo la función de transferencia con una aproximidad en el modelo de un 87%. Es así que teniendo ya la ecuación de transferencia, ¿no? Se consiguió simular para controlador un controlador PI y un PID y un PI, ¿no? Con la misma función de transferencia para identificar valores que serían de importancia en este estudio. Los pasos o los resultados que nosotros obtuvimos fueron los siguientes, ¿no? La línea azul entrecortada, si ve que se estabiliza en 50 milisegundos, como se muestra ahí, se estabiliza en 50 milisegundos. El control PID, perdón, da un pequeño sobreimpulso. Si ve aquí, perdón, voy a borrar, da un pequeño sobreimpulso, pero se estabiliza en 18 milisegundos. Muy bien, ¿no? Y el control PI se estabiliza 6 segundos después, a los 24 milisegundos, pero con un sobreimpulso de 1.17. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? PID, un tiempo de estabilización de 18 milisegundos, el PI, una estabilización de 24 milisegundos, y la función de transferencia se estabiliza, o la ecuación de la curva de la ecuación de transferencia se estabiliza en 50 milisegundos. ¿Cuál es el análisis que debemos hacer? Según el proceso, necesitamos un tiempo más preciso de estabilización o no tanto un tiempo de estabilización preciso. Con esto necesitamos mayor cantidad de procesamiento, con este no tanto mayor cantidad de procesamiento. Con el PID tenemos un sobreimpulso de 8.17 y con el PI solo, este es del PID, y con el PI solo nosotros llegamos a tener
un sobreimpulso, se podría decir, despreciable de 1,17%. Vamos a ver cómo en las conclusiones estos valores afectan y en la práctica también, ¿no? Listo. El sistema fue ajustado a los siguientes valores. Listo. A ver, aquí viene un dato importante. Según el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, este dato que usted ve, esas capturas, eso que ve ahí, esa figura, fue realizado, graficado mediante la base de datos que se tiene de, de radiación solar nacional de Estados Unidos, que también ocupa, según estos datos, son capturados de acuerdo a la irradiación global horizontal, pero mediante satélite. ¿Ok? ¿Qué es lo que me tocó hacer? Nos tocó ingresar, bueno, esa fue mi parte, me tocó ingresar a esta base de datos y verificar cuál es la longitud, cuál es la irradiación que nosotros tenemos para comprobar lo que decía ese atlas solar. Entonces, fíjate, en día nublado, los datos que nos supieron dar durante el año 2019 fue una pista para verificar, ¿no? Entonces aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y lo que está en línea de puntos cuadrados color negro nos indica cuando el día es nublado. Fíjate, nosotros tenemos entre 400 y 550 kilovatios por cada metro cuadrado y cuando no está nublado, está despejado, vamos entre 650 y 700 kilovatios por cada metro cuadrado, con lo cual corrobora lo que decía el Atlas Solar y estamos en un buen punto para aplicar esta tecnología de captación solar. Ahora, ¿dónde ingresaba o dónde nos daba los datos del NRSDB de Estados Unidos? Nos daba aquí en Solanda. ¿Y dónde está ubicado nosotros? La Universidad Politécnica está ubicada acá. ¿A qué distancia estamos? A 1,6 kilómetros, cerca, muy cerca. Usted conoce, estamos muy cerca. ¿Dónde está ubicado Solanda? A 2,884 metros. ¿Y dónde está ubicada la universidad? A 2,977 metros. ¿Por qué es importante la altura sobre el nivel del mar? Porque hay dos cosas que me van a cambiar el GHI, que es lo que yo necesito, que es lo que miden los sensores. Lo que me va a cambiar eso es la altura y las nubosidades. Y hablamos de las nubosidades, ahora de la altura. Entre más altura yo esté, mayor cantidad de irradiación. Entonces se optó por tomar datos que estén lo más cerca posible al punto donde se va a ubicar el captador o el de seguimiento solar. Ok, entonces no hay mucha variación. La latitud en donde se encuentra es esta y la longitud en donde se encuentra la universidad es esta. Ok. Bueno, los datos que se obtuvo se consiguió durante 2 días mediante la tarjeta SD que les expliqué. ¿Qué es lo que se hizo? Se colocó sensores para medir temperatura en el tubo receptor de cobre. El tubo receptor de cobre estaba sellado por los dos lados, por si acaso. Se puso un sensor aquí afuera y un sensor internamente. Entonces tenemos dos lecturas, tanto y la temperatura ambiente, ¿no? La temperatura ambiente. Se coge 2 días, un día donde haya nubosidades y otro día donde trate de haber o no haya tantas nubosidades, ¿no? Es lo que se pretendía. Entonces, fíjate, el día 18 de marzo teníamos muchas nubosidades. Fíjate que hay irradiación acá, ¿no? Y luego cae la temperatura, perdón. Luego otra vez la temperatura sube, la temperatura cae, la temperatura sube, la temperatura cae, sube y cae. Entonces, si te fijas, es como que aquí hay nubes. Cuando cae, está la presencia de nubosidades. Si hay presencia de nubosidades, no voy a tener tanta radiación directa, ¿no? Entonces se saca un promedio y la temperatura externa que tenemos el día 18, o sea, acá del tubo en la temperatura externa es de 86
grados centígrados y la temperatura interna es de 82.4 centígrados. De la misma manera, nosotros obtuvimos para el día que había menos nubosidades, si nosotros nos podemos fijar, ¿no? Podemos observar que hay más tiempo nosotros tenemos de altas temperaturas, ¿no? Entonces, fíjate, llegamos a tener una temperatura promedio desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde que pudimos tomar los datos de 108.7 grados centígrados y 101.6 grados centígrados. Alguien podría decir, pero usted en la presentación nos dijo que este tipo de captadores llegaba a 400 grados centígrados. ¿Cómo es así que usted tiene estos valores? Explique, ya le voy a explicar más adelante. Otra cosa que alguien puede decir, Inge, pero aquí está algo extraño. Usted dice que la temperatura que está en el exterior va a tener mayor temperatura que la que está en el interior si el tubo está sellado. Ya vamos a hablar también de ese tema. ¿Ok? Listo. Como conclusiones, nosotros podemos mencionarle, o lo que nosotros pudimos observar, ¿no? Es que el sistema en la práctica, cuando el día está despejado, ojo, cuando está despejado, presenta mejor respuesta sin ningún sobreimpulso. ¿Qué quiere decir? En vibraciones o durante el movimiento mecánico de elevación o azimut. Cuando nosotros aplicamos el PID y le verificamos ya en la práctica, cuando había un cambio de nubosidades, de ejemplo, había unas nubes que sí dejaba pasar radiación solar, sí el movimiento hacía el seguimiento, pero cuando se hacía muy negro la nube y luego otra vez aparecía el sol, había un cambio brusco en el movimiento, en el sistema. Entonces, esas vibraciones se producían en todo por el cambio del motor. Ya. En cambio, el PI, como no tenía tanto sobreimpulso cuando se generaban estas situaciones, no se veía un sobreimpulso y la parte mecánica ni se movía, solo se movía el motor. Entonces, para este caso, ¿no? Para esta situación de día despejado, ¿no? El tiempo de respuesta de los 18 milisegundos que pretende el PID respecto a los 24 en la práctica no se ve tanto este tiempo. Mejor tuvo no vibraciones de estabilización de acción. Optamos por el PI. Los resultados. E se da cuenta incluso de entonces nosotros teníamos alguien puede ser que le ocurre y se aplica un control robusto. Puede hacer que de pasarnos de un MCU pasemos a un MPU. Y si aplicamos un MPU, ya la fuente de alimentación ya es avanzada, porque necesitamos mayor potencia. Entonces, si voy a aplicar un algoritmo robusto, el gasto computacional es alto y se acuerda al inicio, lo que se quiere es utilizar energías renovables eficientes. Yo no puedo gastar tanta energía externamente para hacerle funcionar a mi seguidor solar utilizando un MPU. Todavía no estamos en eso que les estoy diciendo, pero es por lógica. El siguiente paso que estamos planeando con los estudiantes es realizar un MPU y luego comparar los dos, ¿no? Hacer un algoritmo robusto y comparar cuánto mismo es del consumo, a ver si tiene un gran punto, ¿no? Pero por lógica este consume más, pero queremos saber cuánto más consume, ¿ok? Aplicando un algoritmo robusto. Otra cosa que les pongo a consideración, me regreso en la presentación, es que la temperatura, nosotros llegamos a tener estas temperaturas que muestra promedios en 2 días nublado y despejado. ¿Y por qué en la presentación usted mencionaba que 400? Eso es porque se tiene ya captadores industriales a nivel para generación ya. Y aparte otra cosa, nosotros tuvimos muchas desventajas por la situación de la pandemia.
El coeficiente de reflectividad apenas del acero inoxidable es del 57%. Fíjate qué tan bajo utilizamos nosotros, pero eso era lo que había disponibilidad en el mercado. Otra cosa a favor en contra que nosotros tuvimos es que el tubo receptor fue de cobre, pero ya en la práctica, cuando los rayos incidentes llegan y le daban al sensor, nosotros teníamos más temperatura. Pero el sensor que está dentro, y nosotros sabemos que en Quito hay viento, lo que hacía es que por conducción se enfriaba el tubo y con ello la temperatura interna. Entonces, por eso internamente tenemos menos temperatura, por pérdidas de temperatura, de potencia por transferencia de calor. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele colocar acá arriba o que le cubra este tubo un material que evite esas pérdidas por transferencia de energía, no por convección. Entonces, eso es lo que falta en el proyecto, pero ese no era el objetivo, ¿no? Estamos trabajando con algunos chicos de ambiental y ellos van a colocar aquí diferentes tipos, van a colocar vidrio, van a colocar lana, van a colocar diferentes tipos para ver con cuál tenemos mejor resultado. Van a ocupar barro. Esos son los experimentos que están haciendo, en cambio estamos trabajando con los de ambiental. Entonces, si se fija, a pesar de eso, de las dificultades, tanto en no tener un coeficiente de reflectividad alto, de tener pérdidas por convección, llegar a tener una temperatura de 100.8 de 108.7 grados es muy bueno. El otro proyecto también que se está desarrollando es que luego de aquí, estas temperaturas elevadas, ya cuando cambiemos el sistema, mejoremos y lleguemos a tener aluminio pulido, por ejemplo, que estamos en 0,8, y a colocar aquí algún material que no permita la pérdida, seguramente llegaremos, hicimos un análisis matemático, llegamos a 250 grados centígrados. Con eso, el siguiente proceso es que van a hacer un sistema de control de salida de vapor para un generador y tener en el generador velocidad constante. Eso es lo que les puedo mencionar. Eso sería todo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me comenta. No, no tenemos preguntas. No, Inge. Ya, entonces me parece que ya está claro. Me parece que ya está claro. Eso sería todo respecto a esta exposición. Eh, Nada más, ¿no? Tomar en cuenta que de aquí también salen algunas preguntas para el examen. Vamos a ver ahora lo que es las notas, ¿no? Me había mencionado el señor Isaac Andrés que chequee esas preguntas. No he tenido la oportunidad, pero ya les vamos a chequear y puede ser que la siguiente clase ya Sí, les sí. dé su informe. Voy en este momento a obtener las notas de un momento. Inge, disculpe, no quiero que le comparta la pantalla para que le muestre la pregunta y lo que nos puso en clase. Em, sí, sí tiene, sí. Ya, Inge, ya le comparto. Es de esta pregunta de aquí, Inge, esta del panorama. A ver, según el 2000, la principal energía que se utilizará para ese tipo de proyecciones será la principal. Entonces usted nos Sí, dio en está la, bien. Sí, está usted nos bien, dio ya. en la Ya te clase voy de a. la Lo gráfica. que Sí, pasa es solar, es que es solar fotovoltaica, dije, no solar déjeme térmica. ver. Sí, no, es que regrese, compañero.
Ya es energía solar térmica y gas de esquisto. Es que la Es respuesta la es solar energía fotovoltaica. fotovoltaica. Regresa a ver tú cómo Claro. es. Ajá, está bien lo que es el señor Simbay. Entonces, mira, es solar fotovoltaica y gas de esquisto de licuado de petróleo. Regresa a ver. Ya, 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 Inge. Ya es solamente eso. Me parece que como no hay, debe ser ninguna de las anteriores. Ya, Ya, listo. entonces, listo. Ya podemos nosotros ahora compartir. Y miren, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos tarea, tenemos prueba y proyecto. Nosotros no tenemos laboratorio, entonces se tomó tareas, pruebas y proyectos. No, en las tareas todos estamos muy bien, tenemos buenas notas. La prueba también está el grupo excelente, no estamos bajándonos del 5, me parece excelente. El proyecto también nos fue bien, a excepción de algunos compañeros, ¿no? El examen teórico es esto de aquí y el examen práctico es lo de acá, ¿ok? Yo revisando ayer el examen, en la corrección he tenido una errata en lo que es de los isótopos. La respuesta, ustedes han de tener ahí, lo que sacaron está bien. La mayoría tuvo respuestas correctas, ¿no? Listo. El examen total, la suma de las dos, ¿no? Teórico más práctico. Esta es la nota del examen total, ¿no? Suma sobre 30 y esta es la nota final, ¿no? Están bien las notas, no tenemos ningún alumno en riesgo. El único que está, como todos los semestres, el señor Pozo, por situaciones, no sé ahora qué le pase. La hiedra está bien. Señor Cordero, estamos también muy bien. Señor Chávez, ¿no? Señor Núñez, estamos bien. Señor Pazmiño, también estamos bien. Y los que prácticamente estamos de 35 para arriba estamos excelente, ¿no? Anchalí 35, Asimbaya 37. Y una vez vemos las notas. Ya, Anchalí 35, Asimbaya 37, Calapaqui 37, Carvajal 36, Catota 37, Chávez 39, Chihuano 35, Cordero 39, Erazo 35, Estrella 37, Flores 33, Heredia 35, Inca 36, La Hiedra 41, Lechón 32, Gacho 37, Montenegro 36, Morales 33, Núñez 39, Ojeda 33, Pazmiño 38, Pozo 30, Quispe 32, Ramírez 36 y Tenorio 33. Listo. He visto que algunos compañeros han bajado su rendimiento, es por la situación que estamos, me parece que están trabajando. Yo les conozco, no son malos estudiantes, han bajado, ¿no? Pero no es situación, ya situación que se sale de las manos de ustedes. Nada, les puedo decir que sigan, es duro trabajar y estudiar. Yo también lo hice así en pregrado, en posgrado, y es difícil, pero a veces hay que dormir pocas horas, pero tampoco hay que descuidarse. Tratar de ser bueno en todas las cosas. Listo, compañeros, si ya no hay más que decirles, eso sería todo. Si es que alguien tiene alguna pregunta, decir, a ver, yo le envié un correo y de una tarea o de una prueba que yo iba a dar y no di, me lo dice ahora. Yo reviso el correo con la justificación correspondiente, como por ejemplo el señor Layedra mandó toda la evidencia y por eso se le calificó el examen práctico sobre 10 puntos mismo, ¿no? Eso, si es que alguien me avisa, estamos prestos. Si no, terminamos clase hasta ahora. Yo Inge, Luis, ¿Cuál? Se le como... el examen teórico, Inge, no sé si las rúbricas, como en rúbrica puso que cero sería si no presenta tiempo y 100% sería si presenta tiempo. Yo le justifiqué ahí en los comentarios del mismo ABAC donde ¿Usted se cuál sube es? Ya, post. señor Pozo. Usted siempre tiene problemas en los exámenes, no vea, por tiempo. ¿Qué pasa ahora? No,
No están las pruebas. No, es que al momento de escanear, tenía que escanear en la impresora, pero los cartuchos no funcionaron y estaba unido con el escáner. Vea, don Pozo, usted siempre Pero, tiene algo le pasa, tiene que pasarle a usted, a ver, Pozo. pero solo un minuto. Se demoró en subirse el archivo. Verá, yo pongo cero así tenga un segundo, porque así dice la rúbrica. Claro, pero le justifiqué ahí. Ya, Claro, ahí en los comentarios le justifiqué pero los videos en me YouTube de... envió eso al correo, o a donde, sí me envió el correo, No, en, ya. en el ABA, donde se sube el archivo, ahí se puede poner No, no, comentarios. Ahí le no, subí. sí sé eso de los comentarios. Ahí no aplica eso, no revisan los jefes de área, ¿no? Lo que revisan son los correos. Envíeme por favor al correo personal e institucional, perdón, explicando todo y con las evidencias. Todo lo que quiera decir, lo dice ahí, que le ha pasado, si tiene evidencias, ¿no? Por eso yo fui énfasis del primer día, hasta les puse un ejemplo cuando estábamos matriculándole justo en el periodo este, me deja a cargo, estábamos Gustavo, ¿quién más estaba? Ramón Pérez y mi persona. Entonces, Gustavo dice, voy a salir un momento. Bueno, le dio permiso Ramón. Y Ramón dice, William, yo tengo una reunión, se queda a cargo. Digo, bueno, pasó un minuto y se va la luz en mi casa. Si les conté, ¿qué me tocó? Corre, vaya a pensar, como es mi jefe en ese entonces, vaya a pensar de que yo me estoy, como ya se fue, entonces me voy. Me tocó coger. Entonces, yo que le envío las fotos, tac, regresa la luz, pero ya tenía evidencia. Entonces, evidencia, compañeros. De ahí que usted diga que no puedo creerle así nomás. Eso yo les mencioné desde un comienzo, ¿no? Entonces, voy a esperar el correo, señor Pozo. Ah, Inge, ya. yo también, Inge. ¿Cuál? Tenorio. ¿Cómo? Tenorio, Inge. Tenorio. ¿Qué pasó con usted? Del video. Sobre lo del proyecto. O sea, sí le envié la... Ajá. Ya, usted me manda la captura que a mí también me sale, me dice que el video es inapropiado, pero algo más le han de haber enviado, pues a mí también me salió eso en el primer link que me manda. Sí, sí, le envié igual el segundo, pero igual a mí solo me sale ese y a mí en el personal, en la página de YouTube, solo me sale que el video es iluminado y me sale lo mismo. O sea, lo mismo que sale en la pantalla, me sale a mí un mensaje igual. Ya, Y el video ya no está ahí. mi pregunta es, ustedes tuvieron 15 días, me parece, ¿no? Y que justo suba en el último instante y justo le pase eso, me parece que falta de responsabilidad de ustedes. No, lo que pasa es que le puse no, el video ya estaba subido, el estreno le puse justo un día antes para no tener problemas con, Ya, entonces entonces usted capaz que ha de tener, si tiene evidencia que ha subido antes, yo que sí, sí, sé, cuando usted sube, eso yo no vi, eso no ahí está está en, sí, lo que le envié en el correo, ahí está la fecha de que se estrenó el video, porque no, ahí no, como no, tengo, sí, pero sí, sí, usted o debe sea, tener la fecha en la cual subió y puso algo para que se estrene cuando sea. ¿Tiene evidencia de eso? la parte, o sea, sí, pero no sé si salga en el perfil del el día que se subió, porque ahí solo sale el día del estreno. Porque tengo, Chequé, chequé con todo, yo voy a verificar eso, chequé con todo y claro que a usted se le calificó bajo otros parámetros, ¿no? Si es que tiene la evidencia, esa nota no es que se multiplica por dos, tendría yo que otra vez cambiar el parámetro de calificación. Listo, entonces trate de juntar las mayores. Es que esas evidencias que usted me envía son las que yo mismo puedo ver. Pues si yo el primer link cojo veo y me dice el video no se reproduce por tal cosa. Entonces, mm, a mí me hubiese gustado que me envíe, mire, aquí en mi perfil me sale, vea qué fecha subí y vea lo que me envían en tal fecha, algo así, no sé. sí, porque yo tengo mi perfil de YouTube, ahí tengo o sea, todos los videos que he subido, pero no, como ya eliminó, YouTube me eliminó, entonces no sé si me salga, pero por eso le hice, justo antes porque el día del estreno, le, para,
para tener en cuenta, yo le hice captura, le tomé una foto para tener en cuenta el día del estreno, porque no me acordaba qué día le puse. Y esa es la foto que le envié antes que me bajara el video de YouTube. Ya, con todo trate de reunir la mayor cantidad de evidencia, vea, y con eso me envía y yo veo qué solución le doy. Listo, ¿alguien más? Nadie más. A ver, aprovecho estos, voy solo 5 minutos, 5 minutos. Me he conversado con Gustavo y Gustavo también me informa, ¿no? Que ya les había mencionado, bueno, en esas presentaciones que, bueno, él les muestra. Estoy yo ahí como presidente de los egresados. Yo hago el seguimiento de ellos y no sé si recuerdo que yo les había dicho cuando cogieron conmigo laboratorio de forma presencial algún momento de su vida estudiantil, les había mencionado de que usted se ponga una empresa, que no trate de ser empleado, que afuera, para nosotros, la parte de automatización y control es complicado encontrar, más se encuentra trabajo en telecomunicaciones. Es así que de los alumnos de que hace 2 años y medio me han hecho caso, uno, dos, tres, 4 alumnos. Los 4 alumnos se pusieron una empresa. Les estoy haciendo el seguimiento a ellos y, y es complicado contactarles. Ellos solo pasan trabajando. Si es que usted se pone su empresa, no tenga miedo. Ellos les pregunto qué tal le va. Recién egresó un compañero y es 6 meses que egresó y ya tiene 4 empleados. ¿Ok? Tiene alguien que le lleve la contabilidad, tiene trabajadores y ahí estamos haciendo, ¿no? También yo estoy contactándole con otros que tienen empresas para que se haga una red. Ejemplo, a uno le ha salido para rebobinar motor, un generador grande, y el otro ha tenido un contacto y le rebobinan. Bueno, la idea es que más o menos un promedio de lo que yo calculo, el uno factura 1.500, el otro 2.500, el otro 2.000, pero están facturando eso a la semana, ¿ok? Entonces, póngase pilas. Trabajo afuera sí hay, pero si usted se lanza, si usted piensa y está esperando o cree que sale y va a ir a una empresa y poco a poco, no. También tengo datos de aquellas personas que trabajan como empleados. La media de ellos estamos hablando de $600, ¿ok? La media. Hay otros alumnos que han sido estafados, ¿no? Les han prometido para ir a trabajar en el ministerio de ni sé qué, han dado $3.000 y hasta ahora ni señales de vida. De todo hay. Entonces, como presidente de los egresados, estoy haciendo el seguimiento y me parece dable que usted conozca esta información. Entonces, ya depende de ustedes. Yo les había mencionado de que saquen el título artesanal. Les había mencionado que saquen préstamos en la cooperativa. Ya, entonces, estos alumnos me han hecho caso. Algunos ya tienen, los 4 ya tienen su empresa, incluso está involucrada ahí una compañera de ustedes que ella ya está comenzando a ponerse su empresa, ¿no? Fíjate, no es tan costoso, necesita $5.000 y ya se monta la empresa. Fíjate, está interesante este dato y me dice, no, lo que me dice Cristian, lo que me dice Javier, lo que me dice Diana, lo que me dice el compañero Israel, me dice, y los 4 coinciden en esto que les voy a decir. Inge dice, créame, no he tenido tiempo ni para dormir, estoy durmiendo 3 horas, 4 horas, trabajo ahí a full, así, en las palabras que ellos mencionan, trabajo ahí a full. Les han salido para rebobinaje de motores generadores, automatización de procesos, me hablaron de una guillotina, de un compresor, me hablaron también del eh, compostura, mantenimiento de conversores, electrónica de potencia, brazos robóticos. El otro está metido en lo que es, diagnóstico de motores,
servomotores. Entonces, fíjate, si hay. ¿Para qué significa la red? Porque, ejemplo, un compañero, el que es especialista en generadores, le sale para la automatización y él dice, eh, sí le hago, pero me da miedo, me dice. Entonces, le digo, pero contáctele a un compañero que haya trabajado en esto. Ya se contactó, lograron hacer el proyecto, no estaba complicado y facturaron muy bien. Entonces, fíjese, si hay trabajo, póngase pilas, usted está a tiempo todavía. Y esa es la idea, ¿no? Que usted se ponga a la empresa, que ustedes se hagan un grupo de amigos, 3, 2 amigos y se pongan, ¿no? No vaya a pensar, si usted quiere facturar $600 cada mes luego que se gradúa, o si usted quiere facturar 2.500, 2.000, semanal, ¿no? El otro le hablo mensual, son 600. Entonces ya depende de cada uno. Y la idea es, si usted se pone eso, yo de estar en contacto con ustedes y hacer una red, ¿no? Puede ser que usted llegue a tener un trabajo X y se contacte con otros compañeros de otros niveles que otros que ya egresaron y puede hacer el trabajo. Listo, si no hay nada más, me despido y hasta aquí quedamos.